La maleta rodó sobre el suelo. 2 semanas fuera. 14 días intentando respirar lejos de aquí. El piso olía a limpio, a colonia barata. No era mi olor. Nerea, ya estás, dijo Javier desde el salón. Su voz sonaba distante. No quité el abrigo. En la repisa, la foto de mi madre había desaparecido. Había un jarrón horrible con flores de tela. Las de Consuelo, mi suegra. ¿Qué pasa?, pregunté. Javier apareció en el umbral. Llevaba su sudadera gris, la de siempre. Solo unos cambios. Mamá se ha mudado. Al piso nuevo. ¿Mudado? ¿Aquí? No, a su propio piso. El que le he comprado. En el barrio de Salamanca. Comprar. Piso. Salamanca. Las palabras no encajaban. Javier no tenía dinero. ¿Y con qué dinero, Javier?, dije, cada palabra como un cuchillo. Él se encogió de hombros, como si hablara del tiempo. Con la indemnización, Nerea. Con lo de tu madre. Para ayudar a la familia. Mamá es familia. El aire se congeló. Lo miré. Hablaba del dinero de mi madre como de una ganga. El dinero que yo ni siquiera había tocado. Un frío intenso me recorrió. El dolor se transformó en algo duro y afilado. Abrí la boca. Salió una palabra. Divorcio. El móvil de Javier cayó al suelo. Sus ojos se abrieron de par en par. El pánico reemplazó a la indiferencia. ¿Qué has dicho? ¿Lo has oído? Un ruido vino de la cocina. Consuelo irrumpió en el salón, secándose las manos en mi delantal. ¿Qué has dicho, desagradecida?, gritó, señalándome. ¿Divorcio? ¿Después de todo lo que hemos hecho por ti? Javier seguía paralizado. Ese dinero, continuó Consuelo, era lo menos que podías hacer. Javier te dio un hogar. ¿Y tú amenazas? Vergüenza debería darte. La miré. Ocupaba mi salón como si fuera suyo. Ese dinero era de mi madre. Para mí. No para ti. Sal de mi casa. Esta también es mi casa. Chilló. Mamá, por favor, intentó Javier. Nerea, estás alterada. No sabes lo que dices. Lo sé. Divorcio. Y quiero mi dinero de vuelta. Consuelo soltó una risa falsa. ¿El dinero? Está invertido. Hasta la firma de la transferencia la arregló Javier, para no preocuparte. El silencio se hizo absoluto. La firma. La arregló. ¿Qué hiciste?, pregunté a mi marido. Javier palideció. Solo facilité los papeles. Tú no estabas en condiciones. Lo hice por ti. Todo. Por mí. Por mi bien. Salgan, dije, en un susurro. ¿Perdona?, dijo Consuelo, burlona. Salgan. Los dos. Ahora. Javier intentó acercarse. Nerea, hablemos. No hay nada de qué hablar. Hasta que hable con mi abogada. Fuera. Consuelo me escrutó. En sus ojos, la duda reemplazó a la rabia. Vio algo en mi mirada que no esperaba. Vámonos, Javier, dijo, quitándose el delantal. Deja que se le pase el berrinche. Cuando recuerde lo que puede perder, volverá llorando. Lo tomó del brazo y lo arrastró hacia la puerta. Javier me miró una última vez, suplicante, antes de desaparecer. La puerta se cerró. El silencio era diferente ahora. No era ausencia. Era el silencio antes de la guerra. No lloré. Saqué el teléfono. Mis dedos temblaban de rabia, no de dolor. Marqué. Sofía. Soy Nerea. Necesito verte. Mañana. Es urgente. Respiré hondo. Me han robado el dinero de mi madre. Y esto solo acaba de empezar. Al día siguiente,
A las 9 en punto, estaba frente a la puerta de cristal de Sofía Rey Asociados. Sofía, mi amiga de la facultad, me esperaba con 2 cafés cortos ya sobre la mesa de reuniones. Su mirada, siempre aguda, se suavizó al verme. Cuéntamelo todo, Nerea. Sin dejarte nada. Se lo conté. Sin gritos, sin lágrimas. Solo los hechos, mi regreso, el piso, la frase de Javier, mi respuesta, la reacción de Consuelo. Sofía tomaba notas en una libreta, su expresión volviéndose más y más grave. Necesito acceso a tus cuentas bancarias. Ahora, dijo cuando terminé. Sobre todo, a la cuenta donde cayó la indemnización. Media hora después, en su despacho frente a su ordenador, lo vimos. El movimiento era inconfundible. Una transferencia saliente de la totalidad de los fondos, hace 11 días. A una cuenta de una sociedad instrumental. La fecha coincidía con mi 4ª mañana en la playa, cuando Javier me había llamado para decirme que todo estaba bien en casa. No firmé esto, dije, la garganta seca. Lo sé, musitó Sofía, acercándose a la pantalla. Porque la firma de la autorización es falsa. No es ni siquiera una buena falsificación. Se nota la torpeza en la curva de la N. Firmaste los papeles de la aseguradora, que están en el registro, y han usado ese modelo. Pero no es válida. Esto es un delito, Nerea. Falsificación documental y apropiación indebida. Un alivio agrio me inundó. Tenía un arma. Luego, el pánico. ¿Y el dinero? ¿El piso? ¿Pueden revertir la compra? Sofía frunció los labios. Es complicado. Si el dinero ya pasó al vendedor y la escritura está firmada, la propiedad es de Consuelo. El camino será reclamar el dinero a Javier y a ella, y denunciar el delito. Pero necesitamos pruebas sólidas de que fue él quien falsificó la firma. ¿Tu firma digital? ¿Dónde guardas el token? En el cajón de mi mesilla. Javier lo sabía. Claro que lo sabía, suspiró Sofía. Voy a preparar una denuncia preliminar y un requerimiento notarial para que devuelvan los fondos. Y necesito que me des todo lo que tengas, mails, mensajes, cualquier cosa. Salí de su despacho con una carpeta bajo el brazo y la cabeza dando vueltas. El siguiente paso era claro, ir a mi antigua casa, a la casa de mi madre. Tenía que buscar sus papeles, sus cosas. Tal vez allí hubiera algo, alguna pista que mi dolor me había impedido ver. El piso de mi madre, en el barrio de Chamberí, olía a polvo y a quietud. La tristeza me golpeó al entrar, pero la rabia la mantuvo a raya. Empecé por su pequeño escritorio. Facturas, cartas del banco, recetas médicas viejas. Nada útil. Estaba revisando una carpeta de gastos cuando sonó el timbre. Sobresaltada, miré por la mirilla. Era Lola, la hermana de Javier. Llevaba vaqueros y una chaqueta de cuero, y su expresión era inusual, tensa, casi avergonzada. Abrí la puerta, sin decir nada. «Hola, Nerea», dijo, sin mirarme a los ojos. «Sé que probablemente no quieres verme. Solo, necesito que sepas algo». ¿El qué? ¿Que tu hermano es un ladrón? ¿O que tu madre es una cómplice? Eso ya lo sé. Lola hizo una mueca. Es peor. Creo que esto lo tenían planeado. Desde hace tiempo. Dejé que entrara. Se sentó en el borde del sofá, incómoda. Mamá llevaba meses obsesionada con mudarse a un piso en el centro. Javier siempre le decía que no podía, que no tenía dinero. Hasta que tu madre murió. Una semana después del accidente, mamá empezó a visitar agencias inmobiliarias. Yo lo sé porque me lo contó, orgullosa. Decía que Javier era un buen hijo, que al fin iba a darle su vejez dorada. ¿Y tú no dijiste nada?, pregunté, fría. No sabía qué era con ese dinero. Protestó Lola, y por primera vez me pareció sincera. Pensé que Javier había conseguido un préstamo, o que, no sé. Hasta anoche. Anoche discutieron. Yo estaba en la cocina de su casa, de su nuevo piso. Lo oí todo. Mamá le decía a Javier que no se preocupara,
que tú nunca te atreverías a hacer nada. Que la firma era perfecta. Y Javier estaba asustado. Le preguntó qué pasaría si te ponías terca. Y mamá hizo una pausa, tragando saliva. Dijo, esa niña está sola en el mundo. ¿A quién va a acudir? A su amiga abogada, que no es nadie. No puede permitirse un buen bufete. Se cansará. O la haremos cansarse. El frío de la mañana se me coló dentro de los huesos. No era solo un robo de oportunidad. Era un plan. Consuelo lo había planeado, y Javier había obedecido. ¿Por qué me lo cuentas? Pregunté. Lola me miró, y en sus ojos vi un destello de la chica que había sido, antes de que su madre la ahogara con su egoísmo. Porque lo que le hicieron a tu madre está mal. Y porque mi hermano es un cobarde, pero no es malo. Es débil. Y mamá lo sabe. Lo está hundiendo. Y a mí me da miedo lo que pueda hacer para salirse con la suya. Se levantó para irse. En la puerta, se volvió. Busca bien, Nerea. En las cosas de tu madre. Mamá estuvo aquí, el día que ella murió. Dijo que venía a llevarle un puchero. Pero yo nunca la vi cocinar para nadie más que para ella. Cuando se fue, el silencio del piso era opresivo. Las palabras de Lola resonaban, el día que ella murió. Un puchero. Fui directa a la cocina. Revisé el cubo de la basura, ya vaciado hacía semanas. Nada. Luego, me acordé. Mi madre guardaba todas las facturas y recibos en una caja de zapatos, en el armario del pasillo. La encontré. Facturas de la luz, del agua, tickets del supermercado, y uno diferente. Un papel más grueso, con un membrete. Era un informe de una analítica rutinaria, de un chequeo completo que mi madre se había hecho un mes antes de morir. La fecha era clara. Y los resultados, aún más. Todo estaba dentro de los parámetros normales. Colesterol, tensión, azúcar. Incluso había una nota escrita a mano del médico, doña Elena, todo perfecto. Siga con el ejercicio suave. Revisión en 1 año. Mi madre, un mes antes de su ataque al corazón fulminante, así lo habían llamado, estaba perfectamente. Más sana que muchos de su edad. Las piernas me flaquearon. Me apoyé contra la pared, el papel temblando en mis manos. El accidente. El coche que se salió de la carretera en una curva cerrada. Nunca lo cuestioné. El dolor era demasiado grande. Pero ahora, un puchero de consuelo. Un chequeo perfecto. Dejé escapar un jadeo seco. No era solo el dinero. La mirada triunfante de Consuelo, su seguridad al echarme de mi casa, todo encajaba de una manera terrible, obscena. Saqué el teléfono y marqué a Sofía. Sofía, necesito que me reúnas con el mejor investigador privado que conozcas. Y busca a un médico forense de confianza. Mis ojos se posaron en el informe médico. Algo me dice que lo del dinero solo es la punta del iceberg. El informe médico ardía en mis manos. Perfecta. 1 mes antes. Sofía había reaccionado con una calma profesional que admiraba. No saques conclusiones todavía, Nerea. Pero sí, es raro. Muy raro. El investigador privado, Damián, te espera mañana a las 10. Y tengo un contacto en el Instituto de Medicina Legal. Discreto. Pero la espera me estaba matando. 2 días después de mi encuentro con Lola, la rabia era un motor que no podía apagar. Javier no me había llamado. Consuelo, menos. El silencio era un mensaje en sí mismo, confiaban en que me derrumbaría. O en que no me atrevería a hacer nada. No podía quedarme quieta. Recordé las palabras de Lola sobre las agencias inmobiliarias. Consuelo, visitando pisos justo después de la muerte de mi madre. ¿Qué agencia? ¿Quién había gestionado la venta? Javier debía saberlo. Y si había algo que siempre había sabido de mi marido, era su rutina los jueves, partida de pádel con sus amigos después del trabajo, en un polideportivo de la carretera de La Coruña. A las 7 de la tarde del jueves, estaba aparcada frente a su gestoría,
con una gorra y unas gafas de sol que eran un triste disfraz. A las 7:15, salió. No tomó su coche. Caminó con paso rápido, nervioso, hacia la estación de metro de Nuevos Ministerios. Lo seguí a distancia, el corazón latiéndome con fuerza. No subió al metro. Se desvió hacia una cafetería discreta en una calle lateral. Y allí, en una mesa del fondo, alguien le esperaba, un hombre con traje, con una carpeta sobre la mesa. Me escondí tras un kiosco de prensa, observando. No era ninguno de sus amigos de pádel. Javier hablaba con agitación, gesticulando. El hombre del traje asentía, serio, y le pasó la carpeta. Javier echó un vistazo rápido a su interior, sacó un sobre y se lo dio al hombre. Un intercambio. Dinero por papeles. Luego, se separaron rápidamente. Mi primer impulso fue confrontarlo allí mismo. Pero me contuve. Seguí al hombre del traje. Caminó 2 manzanas y entró en una oficina con un discreto letrero, Inmosol, Gestión Inmobiliaria. La agencia. Sacudida, anoté la dirección y me fui. Tenía un nombre. Al día siguiente, antes de mi cita con Damián, el investigador, fui a ver a Carmen, la vecina de toda la vida que vivía al lado de mi madre. Una mujer de 70 años, viuda, con una memoria de elefante y una curiosidad insacible. Nereida, cariño, ¿cómo estás?, me dijo, abrazándome con fuerza al abrir la puerta. Pasa, pasa. Te hago un café. No, gracias, Carmen. Solo quería hacerte una pregunta. Es importante. Su sonrisa se desvaneció al ver mi expresión. Me hizo pasar al salón, lleno de fotos y figuritas. Lo que quieras, hija. El día que mi madre, el día del accidente. ¿Viste u oíste algo raro? ¿Alguien fue a visitarla? Carmen se ajustó las gafas, pensativa. Pues, esa mañana sí. Estaba yo regando las macetas del balcón. Vi llegar a tu suegra. La Consuelo esa. Con una fiambrera en la mano. ¿A qué hora? Temprano. Las 10, quizás. Tu madre me había dicho que no se sentía muy bien, que tenía un mareo. Pero cuando vi a la Consuelo, pensé que igual habían quedado. No me pareció raro. Un mareo. Mi madre había dicho que se sentía mareada. Nunca se mareaba. ¿Y cuánto tiempo se quedó? Poco. Unos 20 minutos. Se fue como vino, rápido. Con la misma fiambrera. Raro, ¿no? Si llevaba comida, ¿por qué se la llevaba de vuelta? El aire se me atascó en los pulmones. La fiambrera. El puchero. ¿Y luego? ¿Viste salir a mi madre? Carmen negó con la cabeza, afligida. No, cariño. Yo salí a hacer la compra. Cuando volví, ya estaba la policía, y todo aquel jaleo. Pensé que había sido un accidente. Un mareo al volante. Pobre Elena. Le agradecí, dejando que me abrazara de nuevo. Sus palabras giraban en mi cabeza, 20 minutos, la misma fiambrera, un mareo. Mi cita con Damián, el investigador privado, fue a las 11. Un hombre cincuentón, con cara de no haberse sorprendido nunca en la vida, me escuchó en su pequeña oficina de la calle Atocha. Le conté todo, el dinero, la firma falsa, el informe médico, la visita de Consuelo, la agencia inmobiliaria. Señora Nerea, dijo, tomando notas metódicas, esto pasa de una reclamación civil a algo más feo. Necesito acceso a la denuncia de accidente de tráfico. Y necesito que me des permiso para investigar a tu suegra. Fondos bancarios, antecedentes, todo. Haga lo que tenga que hacer. Le pasé un sobre con un anticipo en efectivo que Sofía me había ayudado a conseguir. Y usted, me miró fijamente, no haga tonterías. No se acerque a ellos. No confronte. Especialmente a la suegra. Por lo que me cuenta, es una pieza peligrosa. Asentí. Pero una idea había comenzado a gestarse en mi mente, venenosa e insistente. La fiambrera. Consuelo había estado en casa de mi madre. Había llevado algo y se lo había llevado.
¿Y si no se lo había llevado todo? ¿Y si había dejado algo? Una prueba, un descuido, cualquier cosa. Sabía dónde guardaba mi madre las cosas importantes. Y sabía que Consuelo, en su arrogancia, podía haber dejado algo atrás. Tenía que volver. Y buscar, esta vez con otros ojos. No pude esperar. Esa misma noche, cuando la oscuridad fue total, me colé en el portal de mi madre. Todavía tenía llave. El piso estaba igual, silencioso y lleno de polvo. Pero esta vez no vine a llorar. Vine a cazar. Encendí la linterna del móvil, evitando la luz principal. Revisé el recibidor, la cocina. Nada. Fui al pequeño cuarto de estar, donde mi madre tomaba el café por las tardes. En el cajón de la mesita auxiliar, entre servilletas y recetas de punto, mis dedos tocaron algo que no era de tela. Un pequeño llavero de plástico, de esos que dan en las ferias. Tenía forma de flor. Una flor azul. Mi madre odiaba el azul. Y Consuelo siempre llevaba uno igual en su bolso, lleno de llaves que no usaba. Mi corazón dio un vuelco. Era suyo. Se le había caído. O quizás mi madre se lo había quitado, en un forcejeo, y había caído ahí sin que nadie lo viera. Lo guardé en el bolsillo, como un tesoro envenenado. Y luego, decidí hacer algo estúpido. Algo que Damián me había prohibido. Necesitaba más. Necesitaba entrar en el nuevo apartamento de Consuelo. Sabía la dirección, la había visto en los papeles de la agencia que había investigado por la mañana. Un edificio nuevo, con portero automático. No tenía llave, pero recordé algo, a Consuelo siempre le gustaba dejar una copia bajo el felpudo de la puerta de casa. Por si me olvido, hija, decía. Un vicio peligroso. ¿Lo habría mantenido en su nuevo piso de lujo? Era una locura. Pero la rabia y el dolor nublaban mi juicio. Tomé un taxi hasta el barrio de Salamanca. El edificio era moderno, de piedra clara. La entrada principal, cerrada. Miré los nombres en el portero automático. Planta 2, derecha C. Robles. Consuelo había usado su apellido de soltera. Arrogante hasta el final. Esperé. Un vecino salió, un hombre con un perro. Aproveché para colarme antes de que se cerrara la puerta. Subí las escaleras hasta el segundo piso. Mi corazón latía tan fuerte que creía que se oiría en todo el rellano. Me agaché frente a la puerta del 2D. Levanté con cuidado la esquina del felpudo, nuevo y de un beige impersonal. Allí estaba. Una llave plateada, sola. Las manos me temblaban tanto que casi la dejo caer. La inserté en la cerradura. Giró con un clic suave. Empujé la puerta. El piso olía a pintura nueva y a muebles caros. Todo era reluciente, impersonal, como un escaparate. Avancé en la penumbra, usando la linterna del móvil. El salón, lleno de muebles de imitación de estilo francés. La cocina, sin estrenar. Busqué un escritorio, papeles, algo, pero todo estaba ordenado, vacío de personalidad. Entré en la habitación principal. Un gran armario ropero. Lo abrí. Ropa de Consuelo, aún con etiquetas. Y en un estante, una caja de cartón. La abrí. Dentro, fotos viejas, papeles, y un sobre marrón. Lo abrí. Era el contrato privado de compraventa del piso. Y pegado con un clip, un justificante de transferencia bancaria. De la cuenta de Javier a la del vendedor. Una transferencia que se había realizado una semana antes de la muerte de mi madre. El mundo se detuvo. Lo planearon. Lo planearon con tiempo. Con mi madre aún viva. Un ruido en la puerta de entrada me heló la sangre. La cerradura giró. Había olvidado volver a poner la llave bajo el felpudo. Joder, qué frío hace ahí fuera. Era la voz de Consuelo, alegre, cercana. No había tiempo para salir. Me escondí en el armario, entre los vestidos, cerrándolo casi por completo. El olor a naftalina me inundó. Oí sus pasos, el golpe de su bolso sobre la mesa, el roce de una lámpara al encenderse.
Sí, sí, ya estoy en casa, decía, hablando por teléfono. Qué pena que no hayas podido venir, Javier. Mañana vienes a comer, ¿eh? Te hago ese cocido que te gusta. Sí, ya lo sé, pero no seas tonto. Ella no hará nada. Está asustada y sola. Ya se cansará. Su voz se acercaba. Pasó junto al armario, entrando en el baño. El ruido del grifo. Mi móvil, en mi mano, vibraba silenciosamente. Una notificación. La pantalla se iluminó un instante en la oscuridad del armario. El ruido del agua se detuvo. Sus pasos volvieron a la habitación. Se detuvieron frente al armario. Una pausa eterna. ¿Qué?, murmuró. La puerta del armario se abrió de golpe. La luz de la habitación me cegó. Consuelo estaba allí, de pie, con una bata de seda, su expresión de sorpresa transformándose rápidamente en una cólera glacial. Sus ojos se clavaron en mi mano, donde aún sostenía el sobre marrón con el contrato. Tú, escupió, sin alzar la voz. Era un sonido sibilante, cargado de odio. ¿Qué demonios haces en mi casa? La luz del techo me golpeó los ojos. Consuelo no gritó. Su furia era un bloque de hielo afilado. Sus ojos bajaron al sobre que yo apretaba contra el pecho, y luego volvieron a mi rostro. ¿Robando en mi casa?, preguntó, con una calma aterradora. No es robo. Es buscar la verdad, logré decir, aunque mi voz sonó temblorosa. Salí del armario, intentando no tropezar con sus vestidos. La habitación me pareció más pequeña, asfixiante. La verdad. Emitió un sonido seco, parecido a una risa. La verdad es que estás aquí, entrando a escondidas. Violando mi propiedad. Mi hogar. ¿Qué crees que dirá la policía, Nerea? La hija trastornada por la muerte de su mamá, allanando la casa de su pobre suegra. Enseñaré esto, dije, alzando el sobre. La transferencia es anterior. Lo planearon. Sabías que mi madre iba a morir. Sus ojos brillaron, pero no de miedo. De desprecio. No sé de qué hablas. Ese papel no prueba nada. Solo que mi hijo me quería ayudar con el piso. Que ahorramos. Tú nunca te fijaste en las finanzas, eras demasiado delicada. Dio un paso hacia mí. Su perfume barato me envolvió. Pero esto sí es un delito. Y tengo testigos. El portero te vio merodear. Y ahora, aquí, con mis cosas. ¿Quién te creerá? Una loca despechada. El pánico, frío y viscoso, empezó a trepar por mi espina dorsal. Tenía razón. Yo estaba en su casa, sin permiso. Con un documento que, para cualquiera que no conociera toda la historia, podía parecer inocente. Dame eso, ordenó, extendiendo la mano. Sus uñas, recién pintadas de un rojo chillón, parecían garras. No. Javier estará aquí en 10 minutos. ¿Quieres que te saque a rastras? Porque lo haré. Y luego llamaré a la policía. Tu palabra contra la mía. Y la mía es de una respetable viuda mayor, a la que acabas de robar. ¿Cuánto crees que durará tu crédito, eh? Mi mente giraba a toda velocidad. Sofía. Tenía que avisar a Sofía. Pero primero tenía que salir de allí. Con el contrato. Consuelo vio la decisión en mis ojos. Se abalanzó. No hacia mí, sino hacia la mesita de noche, donde tenía el teléfono inalámbrico. Lo agarró y comenzó a marcar. Voy a llamar a la policía. Ladrona. Lárgate de mi casa. Fue mi oportunidad. Giré sobre mis talones y salí corriendo de la habitación, atravesé el salón y salí al rellano, dejando la puerta del piso abierta. Oí sus gritos detrás de mí, pero no me detuve. Bajé las escaleras de 2 en 2, el corazón a punto de estallar. No me detuve hasta salir a la calle fría, mezclándome con la gente que paseaba por la calle Serrano. Me temblaban las manos. Me apoyé contra la pared de un edificio, respirando con dificultad. El sobre, arrugado, seguía en mi mano. Lo guardé en el bolso,
como si fuera una bomba. Miré el móvil. Varias llamadas perdidas de Sofía. Y un mensaje de Javier: ¿dónde estás? Tenemos que hablar. No hagas tonterías. Tonterías. Sí, irrumpir en la casa de su madre había sido una tontería monumental. Le había dado un arma. Pero también tenía yo una, el contrato con la fecha. Lo comprobé bajo la luz de una farola. Sin duda. La transferencia de la señal se hizo el 3 de febrero. Mi madre murió el 10 de febrero. 7 días antes. Caminé sin rumbo, hasta que mis pies me llevaron a un pequeño bar cerca de la Plaza de la Independencia. Pedí un café doble. Necesitaba pensar. Consuelo llamaría a Javier. Montarían su versión. Tenía que adelantarme. Llamé a Sofía. Nerea, ¿dónde estás? He estado llamándote. Damián tiene información preliminar. Su voz sonaba tensa. Consuelo me pilló. En su piso nuevo. Entré sin permiso. Hubo un silencio cargado de incredulidad al otro lado de la línea. ¿Has hecho qué? Nerea, por Dios, eso es allanamiento. Puede denunciarte. Puede usarlo en tu contra, para hacerte parecer inestable, vengativa. Tengo el contrato privado de compra. Sofía. La transferencia de las señales de una semana antes de que mi madre muriera. El silencio esta vez fue diferente. Más pesado. Eso cambia las cosas. Pero no justifica que hayas entrado allí. Es una prueba obtenida ilegalmente. Un juez podría anularla. Respiró hondo. Ven a la oficina. Ahora. Por la puerta de atrás. No vayas a tu casa. No sé en qué punto está Javier, y si Consuelo ha llamado a la policía. No lo ha hecho, dije, con más seguridad de la que sentía. Todavía no. Querrá hablar con Javier primero. Para cuadrar su historia. Aún así, ven. Y Nerea, trae ese contrato. Media hora después, en el austero despacho de Sofía, extendí el arrugado papel sobre su mesa. Ella lo examinó con lupa, comparando fechas con el extracto bancario que ya teníamos. Es la misma cuenta de Javier. La señal. Es consistente. Pero tienes razón, Nerea. Esto indica premeditación. Planeaban comprar el piso antes de que tu madre falleciera. Contaban con ese dinero. Me miró, seria. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué podemos hacer? Pregunté, exhausta. Yo puedo presentar una demanda civil por la restitución de los fondos, basándome en la falsificación de la firma. Es lo que ya estábamos haciendo. Esto de la fecha es sospechoso, pero no es prueba de un delito mayor. Necesitamos más. Y necesitamos que tu situación no empeore. Si Consuelo presenta una denuncia por allanamiento. ¿Y si ella mató a mi madre? La pregunta salió de mi boca en un susurro. Sofía se quedó quieta. No digas eso. Ni en broma. Sin pruebas. Tengo el informe médico. Ella estuvo allí ese día. Lola lo confirmó. Llevaba una fiambrera. Y mi madre se sintió mareada. ¿No es sospechoso? Es circunstancial. Muy endeble. Para algo así necesitaríamos una orden de exhumación, una nueva autopsia, y para eso, necesitas una razón sólida, algo que convenza a un juez de que hubo irregularidades en la primera investigación. ¿Lo tienes? No. No lo tenía. Solo un presentimiento visceral, un odio que me decía que Consuelo era capaz de cualquier cosa. ¿Y la investigación de Damián? Pregunté, cambiando de tema. ¿Tiene algo? No mucho, pero es un hilo. Tu suegra, Consuelo Robles, antes de enviudar y volver a casarse con el padre de Javier, se llamaba Consuelo Sainz. Y hay un vacío en sus antecedentes. Un periodo de unos 5 años, cuando era joven, del que no hay rastro. Damián está intentando profundizar. Puede que no sea nada. O puede que sea algo. Un nombre diferente. Un vacío. No era mucho, pero era algo.
Algo que olía a secreto, y los secretos de Consuelo probablemente no fueran buenos. Mientras tanto, continuó Sofía, te vas a tu casa, te quedas tranquila, y no te acerques a ellos. Si Javier te llama, no contestes. Si Consuelo te amenaza, me lo dices. Y si la policía llama por lo del allanamiento, no hables sin mi presente. ¿Entendido? Asentí. No tenía elección. Salí de su despacho con la sensación de estar atrapada en una red que se estrechaba. Tenía pruebas, pero eran insuficientes. Tenía sospechas, pero eran desesperadas. Y ahora, además, me había puesto a mí misma en la picota. Cuando llegué a mi portal, había una figura esperando en la sombra. Me puse en guardia, pero no era Javier ni Consuelo. Era una mujer mayor, con un abrigo sencillo y una bolsa de la compra. Me resultaba vagamente familiar. Nerea. Nerea, hija. Su voz era suave, con un deje gallego. Sí, ¿quién es? Soy Isabel. Amiga de tu madre. De toda la vida, de antes de que ella se viniera a Madrid. Vivíamos en la misma calle, en Ourense. El nombre resonó en mi memoria. Mi madre la mencionaba a veces. Isabel, la de la tienda de telas. Le había enviado una nota cuando murió, pero no había podido ir al entierro por problemas de salud. Isabel, lo siento, no te reconocí. No importa, hija. Su mirada era amable, pero preocupada. ¿Puedo subir un momento? Es importante. Tu madre me pidió que te diera algo, si alguna vez pasaba algo. Un escalofrío me recorrió. La hice pasar. Mientras preparaba té en la cocina, ella sacó de su bolso un sobremanila, gastado en las esquinas. Elena me lo dio hace unos meses. Dijo, Isabel, guárdamelo. No en el banco, contigo. Y si a mí me pasa algo, dáselo a Nerea. Pero solo si crees que ella lo necesita, si las cosas se ponen raras. Yo no le hice mucho caso, pensé que eran cosas de la edad. Pero luego supe lo del accidente, y luego, por casualidad, me encontré a tu vecina Carmen el otro día. Y me contó que habías preguntado por el día que murió Elena, y por tu suegra. Mis manos temblaron al tomar el sobre. Lo abrí. Dentro había un pequeño diario, de esos de tapas duras. Y una carta, dirigida a mí, en la letra pulcra de mi madre. Querida Nerea, si estás leyendo esto, es que yo ya no estoy. Y es que algo no ha ido bien. No quiero asustarte, pero desde hace un tiempo, noto cosas raras. Mis pastillas para la tensión no me saben igual. A veces me mareo sin motivo. Y Consuelo viene demasiado a menudo, preocupada por mí. Desconfío, hija. Desconfío mucho. He marcado mis frascos de pastillas, por si acaso. Cuídate. Y confía en Isabel. Te quiere, mamá. Al fondo del sobre, encontré 2 pequeños frascos de medicamentos vacíos. En la base de cada uno, con un marcador fino casi imperceptible, mi madre había dibujado una pequeña E. ¿Las pastillas? Pregunté, sin aliento. Isabel asintió, con los ojos llenos de lágrimas. Elena estaba asustada los últimos tiempos. Decía que alguien le había cambiado las pastillas. Que no se fiaba. Pero no quiso denunciarlo, no tenía pruebas. Solo su corazonada. Y yo no le hice suficiente caso. No eran solo corazonadas. Eran las sospechas de mi madre, puestas por escrito. Sus pastillas para la tensión. Sus mareos. Consuelo, preocupada. Acompañé a Isabel a la puerta, agradeciéndole una y otra vez. Cuando me quedé sola, con el diario y los frascos vacíos en las manos, supe que no estaba loca. Mi madre lo había sabido. Lo había sabido y había intentado protegerme, incluso desde más allá. El móvil vibró. Era un número desconocido. Lo atendí, con el corazón en un puño. ¿Señora Nerea Valle? Una voz de hombre, profesional, neutra. Sí. ¿Quién es? Soy el doctor Alberto Ruiz, del Instituto de Medicina Legal. Me ha dado su contacto la abogada Sofía Rey.
necesitaría hablar con usted. Discretamente. Sobre el informe de la autopsia de su madre. Hay algunos detalles atípicos en el informe oficial que me gustaría contrastar. ¿Podemos vernos mañana? Colgué, apoyándome en la pared. Las piezas empezaban a moverse. Lentamente, pesadamente, pero se movían. Mi madre había marcado el camino. Yo solo tenía que seguirlo, sin importar a dónde condujera. Miré los frascos vacíos. Desconfía, decía su nota. Y por fin, empezaba a entender por qué. La cafetería cerca del Instituto de Medicina Legal era anónima, de esas de mármol frío y azúcar de sobre. El doctor Alberto Ruiz era un hombre delgado, de gestos precisos, que hablaba en voz baja, como si temiera que las paredes oyeran. Su madre tenía una cardiopatía isquémica conocida, empezó, sin preámbulos. Eso consta en su historial. La autopsia concluyó que un infarto agudo de miocardio le causó una pérdida de control del vehículo. Es verosímil. Pero, dije, agarrando con fuerza la taza de café. Pero, él hizo una pausa, bajando aún más la voz, los niveles de digoxina en su sangre eran ligeramente elevados. Es un medicamento que se usa para problemas cardíacos. Su madre lo tomaba. Y en dosis correctas, es seguro. En dosis elevadas, puede causar arritmias, mareos, confusión y, en el peor de los casos, parada cardíaca. Los niveles de su madre no eran letales por sí solos, pero estaban en el límite superior del rango terapéutico. Lo suficientemente altos como para, sumados a un episodio de estrés o esfuerzo, desencadenar un evento. Lo curioso es que, revisando su última receta, la dosis prescrita era baja. Muy baja para alcanzar esos niveles. El aire se me escapó de los pulmones. Lo dijo. Lo dijo con palabras técnicas, pero lo dijo. Alguien podía haber aumentado la dosis. O alguien podía haberle dado pastillas de una concentración mayor, corrigió él, con cautela. Sin control médico, cambiando unas por otras. Es una posibilidad. Solo una posibilidad. No hay prueba de ello. El frasco de medicación no apareció entre sus efectos. La policía no lo consideró relevante. El frasco. El frasco que mi madre había marcado con una E. Que Isabel me había dado. Lo tenía en el bolso, envuelto en un pañuelo. Dudé. ¿Debía enseñárselo? No lo conocía. Pero necesitaba respuestas. ¿Y si yo tuviera el frasco? Pregunté. Sus ojos, grises y cansados, se fijaron en mí. Podría analizarse. Buscar restos. Huellas, incluso. Pero tendría que ser de forma privada. Oficialmente, el caso está cerrado. Cualquier nueva investigación requeriría una orden judicial, y para eso necesitaría algo más que una sospecha y un nivel de digoxina en el límite alto. Necesitaría una prueba de manipulación. Tenga, dije, y saqué el pequeño frasco de plástico vacío, cuidadosamente sujeto por los bordes con el pañuelo. Se lo deslicé por la mesa. Él se puso unas gafas de lectura y lo examinó bajo la luz. Hay un residuo blanquecino en el fondo. Podría ser el excipiente de las pastillas. Y esto, acercó más el frasco. En la base. Una marca. Una E. ¿De Elena? Sí. Mi madre las marcaba. Temía que se las cambiaran. Alberto Ruiz me miró por encima de las gafas. En sus ojos ya no había solo profesionalidad. Había una chispa de preocupación genuina. Esto es grave, señora Valle. Muy grave. Déjemelo a mí. Conozco a un técnico de laboratorio de confianza. Discreto. Podemos analizar el residuo, ver la concentración del principio activo. Y buscar huellas. Si alguien más tocó este frasco después de su madre. ¿Cuánto tiempo? Un par de días. Pero necesito su autorización por escrito. Y debe saber que, si esto sale a la luz, podría haber represalias. De la familia, incluso legales. Está acusando, implícitamente, a alguien de envenenamiento. Ya me han robado. Ya me han echado de mi vida.
No tienen nada más que quitarme, dije, y la certeza de esa frase me dio una fuerza extraña. Firmé un papel que él sacó de su maletín. Una autorización para análisis privado. Luego, me fui de allí, sintiendo que acababa de cruzar un punto de no retorno. En casa, revisé el pequeño diario de mi madre. Anotaciones breves, cotidianas. Hoy he ido al mercado. Ha llamado Nerea, parece contenta. Y luego, más adelante, el mareo vuelve. Las pastillas no me saben igual. Se lo comenté a Consuelo y se rió, dijo que eran imaginaciones mías. Otra, he marcado el nuevo bote. Por si acaso. Desconfío. Desconfiaba de Consuelo. Lo sabía. Lo escribió. Y nadie la escuchó. El timbre de la puerta me sobresaltó. Miré por la mirilla. Era Lola, otra vez. Parecía aún más nerviosa que la última vez, mordiéndose los labios. La abrí. Tienes que dejarme entrar, Nerea. Rápido. Una vez dentro, no se sentó. Paseaba de un lado a otro de la pequeña entrada. ¿Qué pasa, Lola? Él lo sabe. Javier. Sabe que vine a verte la otra vez. Mi madre. Consuelo me ha estado vigilando. Cree que te estoy contando cosas. ¿Y lo estás haciendo? Pregunté, fría. Ella se detuvo. Asintió, con los ojos llenos de lágrimas de frustración. Sí. Porque esto se ha ido de las manos. No era solo el dinero, Nerea. Es peor. Sacó un sobre arrugado de su bolsillo y me lo dio. Mira. Son extractos. De la cuenta secreta de Javier. La que mi madre no conoce. Los abrí. Eran fotocopias de movimientos bancarios. Cientos, miles de euros saliendo en pagos a una empresa llamada Ocasión Plus, SL. Y luego, transferencias entrantes más pequeñas, de nombres que sonaban a préstamos rápidos. Crédito rápido 24H. Dinero ya. Son de apuestas, Nerea, susurró Lola. Javier juega. Juega online, en casas de apuestas, y pierde. Pierde mucho. Desde hace años. Mi padre lo rescataba, le pagaba las deudas. Pero desde que papá murió, mamá lo hacía. Hasta que se quedó sin dinero. Por eso necesitaban el tuyo. No solo para el piso. Para tapar agujeros. Deudas con gente, peligrosa. Las piezas encajaban con un ruido sordo y horrible. La urgencia. La falsificación burda. La compra del piso, un activo rápido que podrían hipotecar o vender para sacar liquidez. No era solo la codicia de Consuelo. Era el pánico de Javier, acorralado por los usureros. ¿Por qué me das esto? Pregunté, aunque ya intuía la respuesta. Porque ahora tiene miedo. De los que le deben dinero. Y mamá le dice que tú eres la solución. Que si te controla, si te asusta lo suficiente, dejarás de reclamar el dinero. O incluso que podrías firmar un préstamo a su favor, usando este piso como garantía. Me miró, aterrada. Tienen un plan, Nerea. Y no se detendrán. Antes de que pudiera responder, mi teléfono vibró. Era Javier. Lo dejé sonar. Llamó de nuevo. Y una tercera vez. ¿No vas a contestar? Preguntó Lola. No. Deberías. Si no, vendrá aquí. Y será peor. Tenía razón. Respiré hondo y deslicé el dedo para aceptar la llamada. ¿Qué quieres, Javier? Nerea. Por fin. Su voz sonaba extraña. Tensa, pero forzadamente suave. Tenemos que hablar. En persona. Por favor. No tenemos nada de qué hablar. Hablarán nuestros abogados. No digas tonterías. Estalló, pero inmediatamente bajó el tono. Lo siento. Mira, sé que he metido la pata. Mamá a veces exagera. Pero lo del dinero fue un error. Un malentendido. Podemos arreglarlo.
te lo devuelvo todo. Cada céntimo. Solo, tenemos que sentarnos y llegar a un acuerdo. Sin abogados. Sin peleas. Sonaba demasiado bien. Demasiado fácil. Era la voz del Javier que conocía, el que eludía los conflictos, el que prometía para ganar tiempo. Pero ahora, sabiendo lo que sabía, esa voz me sonaba a trampa. ¿Qué clase de acuerdo?, pregunté, fingiendo un interés cauteloso. Lola me miraba, alarmada, y negó con la cabeza con fuerza. Podemos vernos. En un sitio neutral. Hablar. Llegar a un entendimiento. Por lo nuestro, Nerea. Por nuestro matrimonio. Nuestro matrimonio. Una farsa. Una celda. De acuerdo, dije, sorprendiéndome a mí misma. ¿Dónde? En el Parque de El Retiro. Mañana a las 5, en la Rosaleda. Es tranquilo. Hizo una pausa. Ven sola, ¿vale? Para hablar con confianza. Vendré sola, mentí. Colgué. Lola me miraba como si hubiera perdido el juicio. ¿Estás loca? ¿Vas a verlo? Después de lo que te he contado. Sí. Pero no estaré sola. Y él no lo sabrá. Llamé a Damián, el investigador. Le conté la propuesta de Javier. Es una trampa obvia, dijo sin dudar. Quiere ablandarte, que sientas lástima, que firmes algo bajo presión. O grabarte diciendo algo que pueda usar en tu contra. Es la jugada clásica. Lo sé. Por eso quiero que me grabes tú a él. Hubo un silencio al otro lado. Una grabación de esa conversación, sin su consentimiento, tiene un valor legal limitado. Pero, podría servir para saber sus intenciones. Y, si hay suerte, para que se delate. Yo te pondré un micrófono. Muy pequeño. Y te grabaré desde la distancia. Pero, Nerea, tienes que hacerlo bien. Tienes que hacerle creer que estás dudando, que estás dispuesta a ceder. Es la única forma de que baje la guardia. Lo haré. Y otra cosa, añadió Damián. El análisis del forense, el de las pastillas. Salió hace un rato. Me pidió que te lo diera. ¿Estás segura de que quieres saberlo ahora, antes de ver a Javier? El corazón se me detuvo. Dime. El residuo en el frasco. La concentración de digoxina era el triple de la que figuraba en el prospecto. Eran pastillas de una dosis mucho más alta. Y había huellas. Varias. Las de tu madre, claro. Y otras 2 conjuntos más. Uno, borroso, probablemente del farmacéutico. Y otro, muy claro, en el tapón y en la base. Huellas de una mujer. Con un patrón de arco muy definido. Y hay más. En el adhesivo de la base, el que usó tu madre para marcarla, encontraron un fragmento minúsculo, casi invisible, de una uña postiza. De un color rojo coral, con un diseño de puntos blancos. Recordé al instante las uñas de Consuelo, aquella noche en su piso. Largas, postizas, de un rojo coral chillón. Con pequeños puntos blancos formando flores diminutas. Era su estilo. Inconfundible. Es ella, dije, y mi voz sonó plana, muerta. Cambió las pastillas de mi madre. Es una prueba circunstancial, pero muy sólida, confirmó Damián. La huella y el fragmento de uña la colocan en contacto con el frasco. La dosis elevada explica los mareos. Y la cronología, encaja. Pero no prueba que ella se las diera, solo que las tocó. Podría decir que tu madre se las mostró. Mi madre no se las habría mostrado. Las escondía. Las había marcado. Desconfiaba de ella. Lo sé. Pero un abogado defensor puede torcer eso. Necesitamos una confesión, Nerea. O alguien que la haya visto hacerlo. Sin eso, es su palabra contra la de una mujer muerta. Una confesión. La reunión de mañana con Javier tomó un nuevo significado. Ya no era solo sobre el dinero. Era sobre la muerte de mi madre. Ponme ese micrófono, Damián, dije, con una calma que no sentía.
y graba cada palabra. La Rosaleda de El Retiro estaba casi vacía bajo un cielo plomizo que amenazaba tormenta. El micrófono diminuto que Damián me había adherido a la ropa pesaba como una losa. Su voz, unos minutos antes, aún resonaba en mis oídos: no te pongas nerviosa. Déjale hablar. Si hay algo, que sea él quien saque el tema. Solo tienes que hacer preguntas inocentes. ¿Por qué lo hiciste, Javier? ¿Mamá estaba en nuestro camino? Lo vi antes de que él me viera a mí. Estaba de pie junto a la fuente, con las manos en los bolsillos de su gabardina, mirando al agua sucia. Parecía haber envejecido 10 años en 2 semanas. Cuando se dio la vuelta y me vio, una mueca que intentaba ser una sonrisa se dibujó en su rostro. Nerea. Gracias por venir. Dijiste que querías hablar. Habla. Aquí no. Hace frío. ¿Por qué no vamos a tomar algo? A un bar tranquilo que conozco cerca. Aquí está bien, dije, quedándome donde estaba. No me fiaba de sitios cerrados, de posibles testigos pagados. Él suspiró, pasándose una mano por el pelo. El gesto de siempre, el de la frustración contenida. Vale. Vale. Mira, sé que he sido un idiota. Un idiota enorme. Lo del dinero fue una idea de mi madre. Desesperada. Yo estaba acorralado, Nerea. Tengo deudas. Deudas muy gordas. Hizo una pausa, esperando una reacción. Yo no dije nada. Solo lo miraba. No es excusa, lo sé. Pero ella me dijo que era un préstamo. Que tú lo entenderías, que era para la familia, que luego lo devolvíamos. Yo estaba asustado. Los tipos a los que debo no son gente paciente. ¿Y por qué la firma falsa, Javier? ¿Por qué no me lo pediste? Dije, manteniendo la voz lo más neutral posible. ¿Por qué no me habrías dado el dinero? Estalló, y luego bajó la voz. Lo necesitaba ya. Y mamá dijo que era la única manera. Que eras frágil, que con lo de tu madre no pensarías con claridad, que era por tu bien, para no preocuparte. Mi bien. Siempre mi bien. Y la compra del piso. La señal se pagó una semana antes de que mi madre muriera. ¿También fue idea de tu madre? Su rostro se descompuso. La sorpresa fue genuina. No lo sabía. O no sabía que yo lo sabía. ¿Qué? No, eso no es posible. Mamá dijo que el piso salió después, que fue una oportunidad de última hora. Miente, Javier. Como siempre. Tú firmaste la transferencia. Tú sabías la fecha. Él palideció. Miró alrededor, nervioso, como si los setos tuvieran oídos. Escucha, eso no importa ahora. Lo importante es que podemos arreglarlo. Te devuelvo el dinero. Todo. Tengo un plan. Puedo vender mi coche, pedir otro préstamo. Mamá puede devolver el piso, o alquilarlo. ¿Y las deudas de juego? ¿Las pagas con qué? Se quedó helado. Sus ojos se abrieron de par en par. ¿Cómo? Sé lo de Ocasión Plus. Y lo de crédito rápido 24 horas. Sé que juegas, Javier. Y que pierdes. ¿Tu madre también lo sabe? Él se desplomó en un banco cercano, hundiendo la cabeza entre las manos. Ella me ayuda. A veces. Pero no es suficiente. Por eso necesitábamos el dinero de tu madre. Para taparlo todo. Para empezar de cero. Mataste a mi madre por un borrón y cuenta nueva, dije, y mi voz ya no podía ocultar el temblor. Él levantó la cabeza de golpe. ¿Qué? No. No digas eso. Eso fue un accidente. Un infarto. ¿De verdad? ¿Un infarto de una persona con un chequeo perfecto? ¿Un infarto después de que tu madre fuera a visitarla con una fiambrera? ¿Después de que le cambiara las pastillas por otras de dosis más alta? El rostro de Javier era una máscara de puro terror. No era el terror del culpable descubierto. Era el terror de quien descubre algo monstruoso y se da cuenta, demasiado tarde, de que ha sido cómplice.
No, ella no haría eso. Solo eran pastillas para los nervios, dijo, para que se calmara, que estaba muy alterada con lo del dinero. Se cayó de golpe, al darse cuenta de lo que había dicho. Sus ojos, desorbitados, se encontraron con los míos. En mi pecho, el micrófono captaba cada palabra, cada jadeo. ¿Qué pastillas para los nervios, Javier? Pregunté, con una calma mortal. Nada, no he dicho nada. ¿Qué le dio tu madre a la mía el día que murió? Él se levantó, tambaleándose. No lo sé. Déjalo ya, Nerea. Estás loca. Tu madre estaba enferma y se murió. Punto. Y tú, en vez de pasar página, te obsesionas, nos acusas. Mira lo que haces. Me espías. Has venido aquí a sonsacarme. Señaló mi abrigo, de forma errática, pero su mirada se fijó en el pequeño bulto casi imperceptible donde estaba el micrófono. O quizás solo era paranoia. Pero dio un paso hacia mí, su expresión transformándose de miedo a rabia. ¿Llevas un micrófono? ¿Me estás grabando? Eres una bruja. Una maldita bruja. Intenté retroceder, pero tropecé con el borde del banco. Él me agarró del brazo con fuerza. Dame eso. Quítatelo. Forcejeamos. Era más fuerte que yo. De un tirón brutal, abrió mi abrigo. El pequeño dispositivo, adherido a mi blusa, brilló bajo la luz gris. Lo sabía. Rugió, arrancándolo. El adhesivo tiró de la tela, haciéndome daño. Lo lanzó al suelo y lo pisoteó con rabia, una y otra vez, hasta que solo quedaron restos de plástico. ¿Contento? Dije, jadeando, liberando mi brazo. No importa. Damián lo estaba grabando desde la distancia. Toda tu preciosa confesión, Javier. Sobre las deudas. Sobre el dinero. Sobre las pastillas. La has hecho tú solo. Su rostro perdió todo el color. Miró a su alrededor, buscando al investigador entre los árboles. Solo vio a una pareja de ancianos que se alejaban, ajena. No, no puede ser. Es hora de que elijas, Javier, dije, recogiendo mi bolso del suelo. O me ayudas a demostrar lo que hizo tu madre, o te hundes con ella. Por estafa. Y quizás por algo mucho, mucho peor. Me di la vuelta y me alejé, dejándolo plantado, destrozado. La tormenta que amenazaba empezó a caer, primero con gotas gruesas y aisladas, luego con una cortina fría y densa. No corrí. Caminé bajo la lluvia, sintiendo como el agua me empapaba, limpiando simbólicamente la suciedad de su contacto. Pero la calma no duró. Al llegar a mi portal, en la calle silenciosa y oscurecida por el aguacero, supe que algo iba mal. La puerta de la calle estaba entreabierta. Yo siempre la cerraba con llave. El corazón me dio un vuelco. ¿Javier? ¿Habría venido aquí, más rápido que yo? Subí las escaleras con cautela. La puerta de mi piso también estaba ligeramente abierta. No había luz dentro. Con la mano temblorosa, encendí el interruptor. El caos. La sala estaba patas arriba. Los cojines desgarrados, los cajones de la cómoda volcados, sus contenidos esparcidos por el suelo. Habían registrado todo. Con un nudo en el estómago, corrí a mi dormitorio. El armario abierto, la ropa en el suelo. Y el pequeño joyero donde guardaba el diario de mi madre y los frascos de pastillas, vacío. No. No podía ser. Busqué frenéticamente. Nada. Se lo habían llevado. Todo. La prueba física, las anotaciones de mi madre. Solo me quedaban las fotos que le había hecho con el móvil, pero no serían suficiente. ¿Quién? ¿Javier? No, no había tenido tiempo. ¿Consuelo? ¿Habría entrado ella? ¿Tendría llave? Tal vez Javier le había dado una copia hace tiempo. Un ruido. Un crujido leve, procedente de la cocina. No estaba sola. ¿Quién está ahí? Grité, agarrándome al marco de la puerta. Consuelo salió de la cocina. No llevaba su habitual expresión de furia disimulada.
Su rostro era una máscara de tranquila determinación. En una mano sostenía mi joyero vacío. En la otra, un pesado pisapapas de cristal que siempre tenía sobre la mesa del salón. «Buscabas esto, ¿verdad?», dijo, con una voz extrañamente serena. «Tonterías de una vieja paranoica. No prueban nada». «Sal de mi casa», dije, tratando de que mi voz no temblara. «El móvil». Tenía que alcanzar el móvil, que había dejado sobre la mesa del recibidor, cerca de la puerta. «Tu casa. Siempre tan segura de ti misma, Nerea? Como tu madre». Creía que podía guardar sus secretillos, sus marquitas, sus diarios, y alejarme de lo que era mío. De lo que es de mi familia. Avanzó un paso hacia mí. Yo retrocedí otro, hacia el recibidor. El dinero era mío. De mi madre. Era de mi hijo. Chilló, y la máscara de calma se resquebrajó. A ti todo te lo ha dado. Una casa, un nombre. Y tú, ingrata, le niegas hasta lo más básico cuando está en problemas. Él es mi sangre. Tú solo eres un estorbo. Mataste a mi madre, la acusé, mirando fijamente el pisapapas que apretaba con fuerza. Consuelo esbozó una sonrisa fea, torcida. Yo no maté a nadie. Tu madre tenía el corazón débil. Le di algo para que se calmara, solo eso. Para que no fuera por ahí diciendo tonterías, tratando de alejarte de nosotros. Si se tomó más de la cuenta, cosa suya. Yo solo quería ayudarla. La confesión, fría, cínica, me golpeó con más fuerza que cualquier golpe. Allí estaba, admitiéndolo, sin remordimientos. Eso se lo dirás a un juez, dije, y de un salto, giré hacia la mesa donde estaba mi móvil. Pero ella era más rápida de lo que parecía. Me agarró del pelo desde atrás, tirando de mí hacia atrás con una fuerza brutal. El dolor me hizo llorar. Forcejeamos, cayendo ambos al suelo entre muebles volcados. El pisapapas se le escapó de la mano y rodó. La oí jadear, maldecir. Yo gateé, arañando el parqué, hacia la puerta. Casi lo lograba. Mis dedos rozaban el pomo. Entonces, una sombra bloqueó la luz del rellano. Javier apareció en la puerta, empapado, con el rostro desencajado. Miró la escena, su madre en el suelo, yo gateando, la casa destrozada. «Mamá. ¿Qué haces aquí? Esta loca me atacó», gritó Consuelo, lloriqueando de repente. Venía a hablar con ella, a pedirle perdón, y se abalanzó sobre mí. Quería matarme, Javier. Miente. Logré gritar, incorporándome. Entró a robar. Tiene el diario de mi madre. Admitió que le cambió las pastillas. Javier miraba de una a otra, paralizado, su cerebro incapaz de procesar las dos versiones. «Hijo, por favor, llévame de aquí», lloriqueó Consuelo, tendiéndole una mano. «Esta mujer está loca. Mira lo que ha hecho». Javier dudó. Sus ojos, llenos de pánico, se posaron en mí. En mi rostro desencajado, en mi ropa desgarrada. Luego, en su madre, la mujer que siempre lo había protegido, que limpiaba sus líos. Tomó su decisión. «Vámonos, mamá. Ahora». «No». Grité, agarrándome al marco de la puerta para levantarme. «Javier, escúchame». Ella lo admitió. «Tiene las pruebas». «Cállate», murmuró él, sin mirarme a los ojos. Agarró a Consuelo del brazo, ayudándola a levantarse. Consuelo, al pasar a mi lado, me miró. Y en sus ojos, por un instante, brilló un destello de triunfo puro, despiadado. Luego, fingió tropezar, empujándome con fuerza mientras se agarraba a Javier. El empujón me pilló desprevenida. Perdí el equilibrio. Di un paso atrás, hacia el hueco de la escalera que comenzaba justo detrás de la puerta de mi piso. No había barandilla, solo el vacío. «Javier». Fue lo único que pude gritar. Él se volvió, sus ojos se encontraron con los míos. Por una fracción de segundo, vi el horror, la indecisión. Extendió la mano, demasiado tarde. Mi pie resbaló en el borde del primer escalón. El mundo giró.
Una explosión de dolor en la espalda, en la cabeza. Rodé, golpeándome contra los cantos de piedra, un escalón tras otro, en una caída lenta y brutal. Lo último que vi, desde el fondo de la escalera, fue a Javier, inmóvil en lo alto, mirándome con la boca abierta. Y a su lado, la silueta de Consuelo, recortada contra la luz, quieta como una estatua. Luego, la oscuridad. El dolor llegó primero. Un martilleo sordo en el cráneo, luego un fuego afilado en las costillas. El olor a antiséptico y limpieza enfermiza me orientó antes de abrir los ojos. Hospital. La luz blanca y dura de la habitación me hizo parpadear. Intenté moverme y un gemido escapó de mis labios agrietados. Tranquila, no te muevas, una voz familiar. Sofía estaba sentada en una silla junto a la cama, con ojeras profundas y el pelo recogido de cualquier manera. Pero algo en su postura no era el agotamiento normal. Era derrota. ¿Qué pasó? Logré articular. Te caíste por las escaleras de tu portal. Fractura de 2 costillas, conmoción cerebral, contusiones varias. Llevas aquí 1 día y medio. Hizo una pausa, mirando hacia la puerta cerrada. El parte médico dice, caída accidental. Los vecinos oyeron gritos y llamaron a la ambulancia. No había nadie más cuando llegaron. Consuelo. Javier. Se habían ido. Me habían dejado allí, rota. Ella me empujó. Javier lo vio. Lo sé. Pero no hay testigos. Y ellos tienen una versión muy distinta. Sofía respiró hondo. Consuelo ha presentado una denuncia. Dice que fuiste tú quien la atacó, que forcejeasteis, y que tú resbalaste y caíste cuando ella se defendió. Dice que entró a tu piso porque oyó ruidos y pensó que estabas en peligro. Que encontró la casa revuelta y, al intentar ayudarte, te pusiste violenta. Javier la respalda. Es mentira. Ella registró mi casa, se llevó el diario de mi madre, los frascos. No quedan rastros de eso, Nerea. Solo tu palabra. Y tu palabra, en este momento, tiene un problema. Se inclinó hacia adelante, bajando la voz. Mi bufete me ha retirado del caso. Presión de un cliente importante. Han congelado tu cuenta bancaria personal, a petición de Javier, alegando que estás mentalmente incapacitada y que él, como marido, debe gestionar tus bienes para protegerte. Es una medida cautelar, pero la han conseguido. El mundo, que ya era inestable, se inclinó peligrosamente. Sin dinero. Sin abogada. ¿Y tú? No puedes. Yo sí puedo seguir, por mi cuenta. Pero sin los recursos del bufete. Y con una denuncia por allanamiento y agresión pendiente sobre ti. Consuelo está jugando sucio y sabe cómo hacerlo. Su mirada era grave. Necesitamos algo grande, Nerea. Algo irrefutable. O te hundirán. La puerta se abrió. Una enfermera asomó la cabeza, seguida de Isabel. La amiga de mi madre llevaba un pequeño maletín de cuero y una expresión de preocupación feroz. La señora dice que es su tía, dijo la enfermera, dubitativa. Déjela pasar, por favor, dijo Sofía, con su tono de autoridad que aún funcionaba. Isabel se acercó a la cama y me tomó la mano con fuerza. Sus ojos se llenaron de lágrimas al verme. Pobre Elena, y pobre tú, hija. Esto tiene que parar ya. Se volvió hacia Sofía. ¿Usted es la abogada? Sí. Sofía Rey. Bien. Porque lo que traigo, cambia todo. Isabel abrió el maletín y sacó un sobre grueso, sellado con cera notarial. Lo abrió con cuidado y extrajo varios documentos con membrete oficial y firmas notariadas. Tu madre, Nerea. No era ninguna ingenua. Desconfiaba de Consuelo desde hacía años. Y desconfiaba de que Javier pudiera protegerte de ella. Hace 1 año, vino a verme. Me dio esto. Dijo, Isabel, esto se lo das a mi hija solo si me pasa algo y si Javier y su madre empiezan a mover ficha. Yo no entendí bien entonces, ahora lo entiendo todo. Tomé los documentos con manos temblorosas. Eran los de un fideicomiso. Un fideicomiso privado, constituido ante notario.
Mi madre había puesto en él todo su patrimonio, su piso, sus ahorros, una pequeña cartera de inversiones. Y la beneficiaria era yo. Pero con condiciones. Cláusulas estrictas. El patrimonio no formaba parte de la sociedad de gananciales matrimoniales. Era mío, de manera irrevocable. Y, en caso de mi fallecimiento, no pasaba a Javier, sino a varios institutos de caridad. Además, el fiduciario, el administrador, era un despacho de abogados de confianza, no yo. Yo solo recibía los rendimientos. El dinero de la indemnización, dijo Sofía, que leía por encima de mi hombro, con los ojos cada vez más abiertos. Al caer en tu cuenta, técnicamente era tuyo, pero, si este fideicomiso incluye todos los bienes presentes y futuros, puede que ese dinero estuviera tan bien protegido, que no fuera de libre disposición para Javier. Esto es enorme. Es un muro legal. Consuelo y Javier no podrían haber tocado nada, ni el piso de tu madre ni el dinero, si esto se hubiera hecho público a tiempo. Pero ellos no lo sabían, musité, entendiendo. Mi madre nunca les dijo. Y yo tampoco lo sabía. Exacto, asintió Isabel. Elena quería asegurarse de que, si algo le ocurría, tú tuvieras un asidero. Algo que ni Javier ni esa arpía pudieran tocar. Por eso me lo dio a mí. Sabía que ellos nunca vendrían a mí. Esto invalida la apropiación de la indemnización, dijo Sofía, con una chispa de su antigua energía. Si el dinero estaba sujeto al fideicomiso, Javier no tenía derecho a tocarlo, firma falsa o no, y nos da motivos para anular la compra del piso de Consuelo, porque se hizo con un dinero que no era de libre disposición. Pero, la chispa se atenuó. Necesitamos un juez que lo vea así. Y con la denuncia contra ti y la petición de incapacitación, será una batalla. Hay más, dijo una voz desde la puerta. Damián, el investigador, estaba allí, apoyado en el marco. Parecía no haber dormido en días. Traía una carpeta marrón bajo el brazo. La enfermera me dejó pasar. Soy familiar, dijo, con un punto de ironía cansada. Cerró la puerta y se acercó. El análisis de huellas y el fragmento de uña eran buenos. Pero necesitábamos contexto. Y lo encontré. Consuelo Robles, antes Consuelo Sainz, antes Constance Smith. ¿Smith? Repetí. Nació en Alemania, de madre española. A los 22 años, en Colonia, fue condenada por estafa y falsificación documental. Estafó a varios ancianos, haciéndose pasar por trabajadora social, para quedarse con sus ahorros y propiedades. Cumplió 3 años de una condena de 5. Al salir, cambió legalmente su nombre a Consuelo Sainz, el de su madre, y se mudó a España. Aquí conoció al padre de Javier, un hombre acomodado y viudo, y se casó con él a los pocos meses. Él murió de un ataque al corazón un año después. Ella heredó una buena suma, que despilfarró rápidamente. El silencio en la habitación era absoluto. El rompecabezas monstruoso terminaba de encajar. La estafa a los ancianos. El matrimonio rápido. La muerte oportuna del marido. El modus operandi era el mismo. Solo que esta vez, la víctima era mi madre. Y el botín, mi vida. Tengo copias de los informes policiales alemanes, traducidos. Y el certificado de cambio de nombre, continuó Damián, dejando la carpeta sobre la cama. Cuando se lo mostré a mi contacto en la comisaría, se llevó las manos a la cabeza. Hay un protocolo para reabrir la investigación de la muerte de tu madre con esto. Sobre todo, combinado con el análisis de las pastillas. Pero necesitan una orden. Y para eso, necesitamos que un juez vea el conjunto, el fideicomiso, el pasado de Consuelo, la confesión grabada. La grabación, dije, de repente. Javier la destruyó. El micrófono que llevabas, sí, asintió Damián. Pero yo grababa desde la distancia, con un dispositivo direccional. La calidad no es perfecta, pero se oye. Se oye cuando él admite las deudas. Cuando dice, mamá dijo que era la única manera. Cuando tú le preguntas por las pastillas y él dice, solo eran pastillas para los nervios, dijo, y se calla. Es una prueba de su conocimiento. Y de la intervención de Consuelo. No era la confesión completa que esperaba, pero era algo.
un hilo al que aferrarse. ¿Qué hacemos?, pregunté, mirando a Sofía. Ella ya estaba de pie, con el fideicomiso en una mano y la carpeta de Damián en la otra. Su rostro había recuperado su expresión más feroz, la de la abogada que no se rinde. Primero, presento estos documentos ante el juzgado que lleva la medida cautelar de tu cuenta. Explico que Javier actuó sobre un patrimonio que no era disponible, y que hay indicios de un delito mayor. Pido la anulación de la congelación y la invalidación de la compra del piso. Segundo, con Damián, vamos a la comisaría. Presentamos la grabación y el pasado de Consuelo. Pedimos la reapertura del caso de tu madre por homicidio imprudente, como mínimo, y la exhumarán para una nueva autopsia, esta vez buscando específicamente trazas de digoxina en dosis tóxicas. Tercero, tú, me señaló, te quedas aquí. Te recuperas. No hables con nadie. ¿Y si viene Javier? Como si la hubiera invocado, se oyeron voces bajas y alteradas en el pasillo. Luego, unos golpes suaves en la puerta. La enfermera asomó de nuevo, con evidente incomodidad. Señora Valle, su marido está aquí. Insiste en verla. ¿Lo autorizo? Sofía y Damián intercambiaron una mirada. Él asintió, casi imperceptiblemente, y sacó discretamente su teléfono, preparándose para grabar. Déjelo pasar, dije, ajustándome la bata de hospital. El dolor en las costillas era un recordatorio constante de su cobardía. Pero quédese usted cerca de la puerta, por favor. La enfermera asintió, aliviada, y se hizo a un lado. Javier entró. Parecía un fantoma de sí mismo. Pálido, con la ropa arrugada, los ojos inyectados en sangre. Olía a sudor y a miedo. Se detuvo al pie de la cama, sin atreverse a acercarse más. Vio a Sofía, a Damián, a Isabel. Su mirada se posó en los documentos que sobresalían de la carpeta. Reconoció el membrete notarial. Palideció aún más. Nerea, su voz era un hilo de voz. Tienes que parar esto. ¿Parar qué, Javier? ¿Parar de descubrir que tu madre es una estafadora y una asesina? ¿O parar de descubrir que tú me robaste? Él cerró los ojos, como si las palabras le golpearan físicamente. No, no es así. Yo no sabía, lo de mamá, lo del pasado, no tenía ni idea. Te lo juro. Pero sabías de las deudas. Y de las pastillas. Pastillas para los nervios, dijiste. ¿Qué nervios, Javier? ¿Los nervios de mi madre por tener una hija casada con un ladrón? Ella no quería hacerle daño. Estalló, y luego, al darse cuenta de que no estábamos solos, bajó la voz a un susurro urgente, desesperado. Solo quería que se calmara, que no fuera a contarte cosas, a poner tú contra nosotros. Nunca pensó que... ¿Qué? ¿Que se moriría? ¿O que conduciría con el corazón acelerado y se saldría de la carretera? Cada palabra me costaba un esfuerzo, pero valía la pena ver cómo se encogía. Fuiste tú quien me pidió que fuera a verla ese día, ¿lo recuerdas? Dijiste que estaba muy sola. Que le haría ilusión. Fue idea tuya, o de tu madre, asegurarse de que yo no estuviera en Madrid cuando ella sufriera el accidente. Él no respondió. Se tambaleó, apoyándose en la barandilla de la cama. Su silencio era la confirmación más clara. Vete, Javier, dije, con toda la frialdad que pude reunir. Y dile a tu madre que su juego se acabó. Que tengo su pasado en una carpeta. Y el futuro de los dos, en mis manos. La veré en el juzgado. Y, con suerte, en la cárcel. Me miró, y en sus ojos no vi amor, ni odio. Solo un pánico absoluto, el de un niño que ha visto que el monstruo de verdad no está bajo la cama, sino a su lado, y lo ha estado dirigiendo toda la vida. Sin decir una palabra más, giró sobre sus talones y salió corriendo de la habitación. Isabel me apretó la mano. Sofía recogió los documentos con decisión. Vamos a trabajar, dijo, y su sonrisa era un cuchillo. Por fin, tenemos terreno firme. Miré por la ventana. Afuera, la noche estaba cayendo sobre Madrid. Pero por primera vez desde la muerte de mi madre, la oscuridad no me daba miedo.
La llevaba yo dentro, lista para devolverla. Con intereses. 1 año justo. 365 días desde que el teléfono sonó a las 6 de la mañana con la voz de un policía al otro lado. Ahora, el mismo olor a café y a polvo de tiza flotaba en el aire de la que fue su casa, mi casa. Pero ya no era un santuario del dolor. Las cajas de mudanza apiladas en un rincón olían a futuro, a pintura nueva y a grano de café recién tostado. La taza de Elena rezaba el cartel de madera que acababan de colgar en la fachada. No hubo juicio espectacular. No hizo falta. Cuando Sofía y Damián soltaron sobre la mesa del juez instructor el fideicomiso, el historial alemán de Constance Smith, la grabación y el informe toxicológico definitivo de la segunda autopsia, niveles de digoxina 3 veces por encima de lo terapéutico, la máquina se puso en marcha con fría eficiencia. La acusación pasó de apropiación indebida a homicidio imprudente, coacciones y falsedad documental. Consuelo, al principio, mantuvo su fachada de ofendida dignidad. Pero cuando le enseñaron la foto de su ficha policial alemana, algo se quebró dentro de ella. No fue un colapso dramático, sino un desinflarse lento, como un globo viejo. Su abogado de oficio empezó a hablar de un posible acuerdo. Javier intentó huir. Lo detuvieron en el aeropuerto de Barajas, con un billete de ida a Buenos Aires y lo justo de efectivo como para demostrar su culpabilidad. La presión, las deudas que aún le acosaban y el peso de lo que su madre había hecho, y de lo que él había permitido, lo quebraron. No llegó a declarar contra ella, pero su testimonio, vacilante y lleno de omisiones, fue suficiente para corroborar la línea de tiempo de la estafa. El día de la vista para la aceptación de los hechos y la determinación de la pena, me vestí de negro. No de luto. De armadura. Sofía me acompañó. La sala era pequeña, gris. Consuelo, al entrar, parecía haber encogido. Llevaba un traje sencillo, pero sus uñas, aunque sin el esmalte coral, seguían siendo largas y afiladas. Al pasar frente a mí, nuestras miradas se cruzaron. En la suya ya no había triunfo, ni siquiera odio. Solo un vacío gélido, el de una depredadora atrapada. No dijo nada. Javier, sentado unas filas más atrás, no alzó la vista del suelo en ningún momento. El juez leyó los hechos admitidos. La manipulación de la medicación. La transferencia fraudulenta. El allanamiento. Cuando mencionó la muerte de Elena Valle como consecuencia directa e imprudente de la administración de fármacos sin control, un sollozo seco escapó de la boca de Javier. Consuelo no se inmutó. Fue al salir del juzgado, en los escalones, donde estalló el drama que los periódicos esperaban. Los fotógrafos se agolpaban. Sofía me cubría, intentando abrir paso hacia el coche. De repente, Lola, la hermana de Javier, se abrió paso entre la multitud. Iba directamente hacia su madre, con el rostro desencajado por la rabia y el dolor. ¿Por qué?, le gritó, deteniéndose frente a ella, mientras los flashes creaban un estroboscopio de luz. Era una buena mujer. Era la madre de Nerea. Solo quería dinero. Siempre solo el dinero. Nos has destrozado a todos. Consuelo, por primera vez, perdió los estribos. Quizás fue la luz en los ojos, la hija acusadora, la multitud. Su máscara de frialdad se rajó. «Cállate», le espetó, con un silbido venenoso. «Tú no sabes nada». Ella se interponía. Se interponía en el futuro de mi hijo, en lo que le correspondía por estar a tu lado, desagradecida. Señaló hacia mí con un dedo trémulo. Solo quería asustarla, que se apartara. Que dejara de intoxicar a Javier con sus ideas, de alejarlo de su familia. Las pastillas, solo eran para que se debilitara, para que se asustara y se fuera a una residencia o algo. Nunca quise. Se cayó de golpe, al darse cuenta de lo que estaba diciendo y ante quién. Los periodistas grababan. Los abogados de ambas partes intentaban intervenir. Pero la confesión pública, torpe, llena de odio y justificaciones, ya flotaba en el aire. No fue una admisión de asesinato, sino de una maldad calculada y estúpida que tuvo el mismo resultado. Esa grabación, y las fotos de su rostro descompuesto, dieron la vuelta a Madrid al día siguiente. Javier fue condenado a 2 años de prisión por estafa y falsedad, en parte por su cooperación tardía. Consuelo, Constance,
Recibió 8 años por homicidio imprudente, estafa agravada y coacciones. Su pasado alemán pesó en la sentencia. Su vejez dorada sería entre rejas. El dinero de la indemnización me fue devuelto, más los intereses. El piso de Salamanca, embargado y vendido, cubrió parte de las costas y devolvió el resto. El piso de mi madre, ahora libre de cargas y siempre mío gracias al fideicomiso, se convirtió en mi proyecto, mi ancla. Hoy, el día en que habría cumplido 72 años, abro las puertas. No es una gran inauguración. Solo está en Sofía, con su nuevo bufete propio, Damián, retirado ya de casos activos pero siempre dispuesto a un café, Isabel, que se ha mudado a un piso cerca y será la primera clienta fija, e incluso Carmen, la vecina, y Lola, que ha iniciado un doloroso pero necesario distanciamiento de los restos de su familia. El local es cálido, con las fotos antiguas de mi madre de joven en las paredes, sus libros en una estantería, y el olor a café recién hecho. La E de Elena brilla en el letrero de la máquina. Hablamos, reímos, recordamos. No con tristeza, sino con la certeza de que ella está en cada detalle de este lugar. Cuando se van, uno a uno, me quedo sola barriendo los últimos restos de serrín. La noche ha caído sobre Chamberí. Me acerco a la foto tras la barra, la de ella y yo en la feria de abril, con trajes de gitana, riendo. La tomo entre mis manos y la limpia con suavidad con el borde de mi delantal. No hay lágrimas. Hay una paz cansada, duramente ganada. Afuera, un grupo de amigos pasa riendo. La vida, simple y tosuda, sigue su curso. Pongo la foto en su lugar, en el centro de la estantería, donde pueda verla desde la máquina de café. Apago las luces, salgo y cierro la puerta con llave. La cerradura gira con un clic sólido, definitivo. Miro el cartel una vez más bajo la luz de la farola. La taza de Elena. No es un mausoleo. Es un refugio. Un lugar para vivir, para respirar, para recordar sin veneno. Doy media vuelta y me encamino hacia mi nuevo piso, pequeño y soleado, a 2 calles de distancia. El aire de la noche es frío, pero limpio. Por primera vez en mucho, mucho tiempo, no tengo miedo de la oscuridad. La he mirado a los ojos, y he visto que, al final, siempre amanece.